Dios me les bendiga. Mi nombre es Arvey Vargas, director del Centro de Pensamiento Político Cristiano y del Ministerio Mesa Nacional de Pastores por la Paz de Colombia. Además, Dios me ha permitido ser comunicador social, periodista, docente y profesor universitario y consultor jurídico. Hoy quiero hablar con respecto a las elecciones que pasaron este 29 de mayo y que se van a repetir ahorita el 29 del mes que viene. En primer lugar, quiero que hagamos una diferencia entre país, estado y gobierno. País es el conjunto de los 32 departamentos de los 1.123 municipios que conforman el territorio nacional. Estado es el grupo de 50 millones de colombianos que conformamos el territorio o que lo llenamos como sociedad civil. Y gobierno es el grupo de autoridades que nos gobiernan, valga la redundancia, que ejercen autoridad sobre las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, las juntas administradoras locales con los ediles, en el Congreso de la República, dividido bicameralmente entre el Senado de la República y el Congreso de la República, es decir, la Cámara de Representantes. Y por último, el presidente de la República ejerciendo su autoridad con los diferentes ministros. Esa es la diferencia puntual entre Estado, gobierno y país. Que quede claro. Hay un candidato que ha marcado la diferencia, entre comillas, inflado por las redes sociales. Muy respetable lo que él ha hecho, pero que quiero que más allá de lo que nos muestran las realidades virtuales, entre comillas, pongamos los pies en el piso y miremos realmente por qué el título de este video, respetando al señor Rodolfo Hernández como ingeniero, como persona inteligente, que ha trabajado, que se ha esforzado, pero que miremos esos puntos que nos ponen a dudar acerca de esta candidatura. Por eso hemos titulado este video Rodolfo Hernández, un salto al vacío. ¿Y por qué? Miremoslo en primer lugar. Un candidato que le preguntan por el Bichada, por Puerto Carreño, y que no conoce el territorio nacional, nos muestra qué nos esperaría en una eventual presidencia de él. Un candidato cuestionado por corrupción, con una personalidad feudalista, autoritario, negrero, que ofende y echa como se le da la gana a sus ex empleados, machista, nos mostraría un retroceso tremendo en lo que hemos avanzado desde 1991 en la Constitución Política. Un candidato donde el papel de la mujer, con todo respeto lo digo por las damas que nos ven, que nos escuchan y que nos oyen, un candidato que dice que el papel de la mujer preponderantemente debe ser en su parte biológica, reproductiva y que se limita a la cocina. Eso nos deja mucho que pensar. Un candidato con una propuesta hueca, sin proyectos, donde dice que va a hacer las cosas y que va a sacar dinero, pero no dice de dónde. Dice que va a sacar dinero de algún lado, pero no dice de dónde. Nos deja muchos vacíos y muchas preguntas. Es necesaria una reforma tributaria, una reforma agrícola, ganadera, social. Es necesaria. Todos los candidatos lo reconocieron, menos este señor Rodolfo Hernández. Parece que no tuviera una buena asesoría económica o unos buenos asesores en ese tema. La idea no es acabar con los ricos, sino redistribuir las riquezas entre los más vulnerables. No es acabar con el empresariado y empoderar al proletariado por encima del empresariado con una propuesta populista. No, pero sí es equiparar las cargas, cosa que este señor no reconoce. Ahora, para que haya dinero, es necesario que esa riqueza sea distribuida de tal manera que el dinero llegue a la salud, a las víctimas del conflicto, del posconflicto, al campo, a la educación, y se invierte en el factor humano. ¿Cuál es el factor humano? Es decir, las personas más vulnerables, como son los ancianos de tercera y cuarta edad, que no lograron coronar una pensión, los niños, jóvenes y adolescentes vulnerables, y las personas con algunas
imposibilidades físicas, axiológicas y económicas. Asimismo, en las mujeres más vulnerables que no han tenido las posibilidades de otras personas de surgir, como por ejemplo las mujeres campesinas, que están relegadas a un tercer y cuarto puesto. El mismo ex candidato Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, dijo el 28 de mayo, un día antes del 29, en los principales noticieros de ultraderecha y que están con el gobierno y que son muy respetables en sus opiniones, él dijo que era necesario, dijo Federico Gutiérrez, no lo digo yo, y miren las grabaciones de los noticieros del 28, que se necesitaba urgentemente poner a pagar a los más pudientes. Lo dijo Federico Gutiérrez. Entonces, ¿cómo este señor Rodolfo Hernández pretende no tocar a las clases más ricas en detrimento de los más necesitados, de los más vulnerables? Ahora otra situación. En una eventual presidencia de este señor, lo que se nos viene es una mano de demandas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de Human Rights Watch, de los derechos humanos, de Amnistía Internacional y por supuesto de la Corte Penal Internacional y de la Corte de la Haya, por citar solo unos estamentos a nivel internacional. Porque si este señor piensa gobernar con una mentalidad feudalista, machista, negrera, como él tal vez gobernó Bucaramanga, allí donde se ganó muchas investigaciones y donde él cree con todo respeto que gobernar Bucaramanga es gobernar a Colombia, no tiene ni idea, porque una cosa es Bucaramanga, que es una ciudad muy respetable, y otra cosa es Colombia, un territorio muy vasto. Es distinto, es completamente distinto. Segundo, para el señor Rodolfo Hernández, no es gobernando desde TikTok ni desde Twitter, como lo hizo el señor Donald Trump, demostrando sus desaciertos y su inefectividad. Lo otro, no es arreglando las cosas a los maderazos como lo hace él, con los improperios, ofendiendo al contrincante, o como el guarapazo, la cachetada, el guadañazo que le pegó a un concejal en la cara, una bofetada, que lo confrontó a él precisamente por el contrato que él le firmó a su hijo, pudiendo hacer una licitación pública, es decir, un concurso de méritos para que diferentes empresas trajeran las propuestas para arreglar el problema de las basuras en Bucaramanga, y que eso trajo un problema tremendo después, porque él a dedo le adjudicó un contrato de más de 1.000 millones de pesos a su hijo, pudiendo hacer un concurso público, y ahí violó la ley. No entendemos cómo una persona como Rodolfo Hernández, que habla de combatir la corrupción y está metido, inmerso en problemas de corrupción. Ahorita, esta semana, lo van a comenzar a investigar. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, lo dicen los entes de control. La Procuraduría está encima de su alcaldía de Bucaramanga, de su antigua alcaldía, que ya pasó. La Fiscalía lo está investigando también. Entonces, ¿con qué moral un señor de estos pretende gobernar a Colombia? No lo entendemos. No estamos a favor de uno ni de otro candidato, pero queremos que miremos bien qué es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación, que están inflando a una persona y el daño tan tremendo que le van a hacer. Ahora, no me quiero ni imaginar este señor donde le lleguen a levantar una protesta como presidente, si a Duque lo pusieron contra las cuerdas antes de pandemia, y lo que lo salvó a él fue la pandemia, porque estaban que lo sacaban del Palacio de Nariño y mandó encerrar a la gente obligatoriamente por la pandemia. Eso lo ayudó un poco, le dio un poco de aire a nuestro amigo Iván Duque Márquez. Pero después de la pandemia se vinieron esa serie de paros en las cuales hubo muertos, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. No me quiero ni imaginar cómo reaccionaría el señor Rodolfo Hernández en una eventual presidencia de él ante una manifestación de los estudiantes, de la sociedad civil, de los gremios, pidiendo sus derechos justos. ¿Cómo lo reprimiría? No me lo quiero ni imaginar, a balazo venteado y a cachetada y a bofetada venteada. No me quiero ni imaginar ese señor cómo actuaría en un eventual paro armado, como el que el Clan del Golfo, el ELN y otros grupos de extremas, tanto de izquierda como de derecha, al margen de la ley, insurgentes, le levantaron al señor Iván Duque Márquez, que lo pusieron contra las cuerdas también, y lo tienen contra las cuerdas en territorios donde no hay gobierno, territorios de nadie, donde la policía ni el ejército desafortunadamente hacen presencia. No me quiero ni imaginar este señor Rodolfo Hernández cómo actuaría en un caso de esos.
Y por último, que nos quede en el imaginario colectivo, ¿qué sucedería en una presidencia de este señor? Donde los gremios están felicitando que porque el dólar subió y que porque nos da seguridad social este señor. Finalmente, este señor se le olvida que para gobernar Colombia es un país de partidos políticos, desgastados, pero donde los partidos todavía tienen algún poder de derecha, de izquierda y de centro. Es un país donde gobierna el partido de gobierno y gobierna también la oposición. Es un país donde hay un balance de poderes. Está la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Es un país donde está la Corte Suprema de Justicia. Es un país donde hay diferentes poderes. Están los jueces, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Y este señor tiene como fama que se llevan las normas por la faja, se las pasa por la galleta, no respeta los dictámenes, se los pasa por la galleta los dictámenes de los jueces y de los poderes públicos como la Procuraduría y la Fiscalía. Aún así sigue en carrera presidencial, sabiendo que tiene cuentas pendientes con la justicia. ¿Qué nos esperaría de un eventual gobierno si es que él llega allí? Entonces, una persona de estas, según la Constitución Política de Colombia, es indigna de un cargo público. Es más, nos arriesgaríamos a que si ese señor llega, inmediatamente lo destituyan por indignidad al puesto de alta alcurnia como presidente de la República. Por indignidad a ese puesto, por estar investigado. Miremos esa situación también. Ahora pensemos también que si él no tiene un partido, porque él va supuestamente por un grupo de firmas, que sabemos detrás de eso quién está, el mismo que impulsó a Federico Gutiérrez y que lo mandó a él como títere, con todo respeto, para la segunda vuelta, para verdaderamente enlodar el camino a un verdadero cambio en Colombia. ¿Qué sucedería donde este señor luche con esos diferentes paros que van a venir y con esas marchas? ¿Qué va a suceder? Un señor que entre comillas le está diciendo a la corrupción que no, que está sacando a los uribistas de su camino, que no quiere nada con la izquierda tampoco. Entonces él cree que él es unímodo y que él a cachetada venteada, a madrazo venteado, va a gobernar a Colombia. Y no es así. Él debería entender que tiene que cogobernar con los diferentes partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, los cristianos y aún con los sectores de izquierda. Pero este señor no entiende eso. Entonces, ¿cómo va a hacer él para gobernar solo? ¿A punta de decretos, como hizo Iván Duque en plena pandemia, que nos zampó la famosa reforma tributaria Carrasquilla, que casi le cuesta la cabeza a Iván Duque, que hizo salir a Carrasquilla, el que confundía cuánto valía una canasta de huevos, que dijo que valía 1.200 pesos esa canasta de huevos, un hombre que no conocía la economía como el señor Carrasquilla y venir a ser disque ministro de Economía, ministro de Hacienda. Y así este señor pretende gobernarnos también. No me quiero ni imaginar un gobierno de este señor, porque en medio de todo lo que se vendría encima, las demandas, los paros, etcétera, los que hoy en día lo están inflando, lo van a dejar completamente solo. Y si él no tiene un partido de gobierno, porque este señor no tiene representatividad alguna en la Cámara y en el Senado, el poder lo tiene la izquierda en este momento. Los partidos minoritarios que quedaron ahorita de ultraderecha y de derecha también lo dejarían solo, viéndolo que él aparentemente no quiere saber ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, lo van a dejar solo. Y este señor solo, ¿qué tiene que hacer? Dios lo guarde, en medio de tanta situación le daría un ataque cardíaco por su edad, no le estamos deseando eso, o finalmente le tocaría renunciar dejando un vacío de poder. Por eso, tengamos bien en cuenta por quién vamos a votar este próximo 29 del mes que viene. O estamos con un proyecto aterrizado, y no les digo por quién votar, cada uno es libre, pero analicemos bien, o estamos con razones religiosas, fanáticas, con razones sectarias, de algunos grupos disque cristianos entre comillas, que lo que han hecho es valerse también de las personas inocentes, ignorantes, para explotarles su dinero y que quieren que no les toquen sus finanzas, como algunos riquillos que hay por ahí también que dicen ser cristianos. O estamos con un proyecto aterrizado, con ideas claras, pensando en un verdadero cambio en este país. Muchas gracias, y por eso una presidencia eventual de Rodolfo Hernández
con todo respeto lo digo, amigos, sería un salto al vacío, donde no habría colchoneta, como cuando alguien se tira en un incendio de un 10º piso y los bomberos tienen lista una colchoneta o una sábana mínimo para recibirlo. En este caso no habría sábana ni habría colchoneta, porque viendo una situación de esa, los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha y de centro, se harían a un lado y este señor caería meteóricamente. Ténganlo por seguro que así como lo están subiendo los medios de comunicación, lo van a dejar solo en el Palacio de Nariño en una eventualidad donde él sea presidente. Primero lo suben y luego lo van a bajar. Y eso sí nos mandaría a un vacío terrible. Que Dios guarde a Colombia y oremos por un verdadero cambio en Colombia. Necesitamos un cambio, sí, pero no así. Dios te bendiga y Dios me les bendiga. Y reflexionemos bien nuestro voto para este 29 de junio.